A continuación, presentamos a Alfredo Alonso de la Fuente. Alfredo preside las labores en el Centro Espírita Alborada Nueva, Ronda, Madrid. Ha participado como conferenciante en diversos eventos de nuestro país y ha realizado artículos en diferentes publicaciones espíritas. Alfredo nos presenta su conferencia ¿Por qué los espíritas no temen a la muerte? Queremos agradecer desde el corazón esta maravillosa oportunidad de estar reunidos en esta vibración familiar, en esta vibración amorosa, y solicitar a nuestro Maestro Jesús que nos bendiga con su manto de amor, que podamos recoger en nuestro corazón todas las enseñanzas y que reviertan en nuestro día a día, que reviertan en nuestra conducta diaria. Agradecer a los centros de Ciudad Real por esta maravillosa invitación en la que vamos a presentar el tema que está ubicado en el capítulo 2 de este libro que hemos estado comentando, El cielo y el infierno. ¿Por qué los espíritas no temen a la muerte? Quisiéramos antes de nada puntualizar que el espíritu es inmaterial, es decir, está hecho a imagen y semejanza de Dios, por tanto es una chispa divina, una centella, es esencia que no podemos considerar materia, lo mismo que no podemos hablar de la energía de Dios. Ya sabemos por la ciencia que energía es materia, por tanto el espíritu es inmaterial. Sin embargo, el periespíritu, el cuerpo espiritual, sí podemos hablar de materia, aunque en una vibración lógicamente más etérea a la que nosotros podemos percibir. La doctrina espírita nos revela que nuestro espíritu es inmortal. Somos seres inmortales habitando un cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida, es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y del perfeccionamiento. Una puerta de regreso a nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual. Podríamos tomar la analogía de un largo viaje en tren. Un viaje que conduce hacia la perfección. Nos vamos deteniendo en distintas estaciones que serían nuestras existencias materiales. De ellas recogemos vivencias, aprendizajes, que nos hacen aprender, que nos hacen depurarnos, que nos hacen evolucionar. Si hemos cometido errores, tendremos la oportunidad de resarcirnos de ellos en próximas estaciones, pues todas son solidarias entre sí. La siembra siempre es libre, más la cosecha será obligatoria. En este viaje milenario hemos dejado atrás innumerables experiencias en los reinos menores, como un tiempo de incubación del principio espiritual. En el reino mineral experimenta materializaciones, porque no podemos hablar aún de reencarnaciones. Materializaciones necesarias para su preparación. Se ejercita en este reino desarrollando fuerzas de atracción y fuerzas de cohesión, experimentando características como la combinación química de los elementos básicos. En el reino vegetal continúa su desarrollo. La existencia material es entonces más corta, sin embargo, más progresiva. Se desarrolla la sensibilidad celular. Su característica básica es la sensación. No hay sufrimiento. Desarrollamos así distintos automatismos, es decir, procesos que ejecutamos sin necesidad de pensarlos. Pongamos como ejemplo en el reino vegetal, aprendemos el proceso de digestión, este automatismo biológico adquirido en el reino vegetal con las raíces succionando las sales y el agua de la tierra. En nuestro proceso de gestación biológico encontramos las aperturas, las concavidades branquiales, que son reminiscencias de las antiguas épocas de nuestro paso por las corrientes marinas. En el reino animal
se despierta el instinto. Avanzando por las distintas especies, aparecen los primeros destellos de pensamiento. Es un pensamiento que es discontinuo, desarrollando una especie de inteligencia rudimentaria relativa a lo que son las necesidades más físicas. Nos encontramos ahora en proceso de desarrollar el razonamiento y la inteligencia dentro del reino hominado, el reino de los hombres. En este reino comenzamos a definir el alma, el principio inteligente. Somos ya criaturas con pensamiento continuo, con responsabilidad moral y libre albedrío, con conciencia, sujetos a la ley de causa y efecto y con la finalidad última de evolucionar. Allan Kardec, en El cielo y el infierno, nos esclarece que el temor a la muerte es una consecuencia de la sabiduría de la providencia y también una consecuencia del instinto de conservación. El instinto de conservación que es común a todos los seres vivientes. ¿Será entonces que los espiritistas, al no temer a la muerte, no disponemos ya de ese instinto de conservación? Podemos hacernos esa cuestión, pero no, evidentemente no es así. Parafraseando a Kardec, a medida que comprendemos mejor la vida futura, el temor a la muerte disminuye y al mismo tiempo comprendemos mejor nuestra misión en la tierra. Esperamos la muerte, esperamos este proceso con más calma, con más resignación, sin ningún temor, aunque podríamos decir con cierta inquietud. El mismo espíritu Becerra de Meneses, un espíritu de alta graduación, en el libro Obreros de la Vida Eterna, aconsejando a una hermana que estaba presta a desencarnar, le decía: comprendo su ansiedad, también pasé por eso, recomendándole no volver la vista atrás, reviviendo recuerdos poco constructivos y posicionar su mente en las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Podremos sentir por instinto cierta inquietud y racionalmente, como espíritas, cierta ansiedad en saber si habremos cumplido adecuadamente nuestro cometido en esta existencia. En el libro Misioneros de la Luz se nos esclarece el término completista. Completista es el título que se designa para los raros hermanos que aprovechan todas las posibilidades constructivas que el cuerpo terrestre les ofrece. En general, casi todos nosotros, al regresar a la esfera carnal, perdemos oportunidades muy importantes. Desperdiciamos las fuerzas físicas. Hacemos alguna que otra cosa buena por nosotros y por los demás, pero a menudo desperdiciamos el 50, el 60, el 70 y a veces más de nuestras posibilidades. Movilizamos las energías sagradas de la vida en actividades inferiores que degradan nuestra inteligencia y embrutecen nuestros corazones. Pero aquellos que utilizan la máquina física a la manera del operario fiel conquistan derechos expresivos en el plano espiritual. El completista, en calidad de trabajador leal y productivo, puede escoger a voluntad el cuerpo futuro cuando quiera regresar a la tierra en misiones de amor y de iluminación. Hay un premio para los rarísimos hombres que viven en el sublime arte del equilibrio espiritual, aún hallándose en la carne. Espíritus muy maduros que abandonan toda experiencia que los pueda distraer en el camino de la realización de la voluntad divina. Y yo quisiera haceros estas cuestiones. ¿Cómo podríamos lograr el título de completistas? ¿Cómo romper con nuestros malos hábitos milenarios tan enraizados en nuestras almas? ¿Cómo derrumbar las barreras de orgullo y egoísmo? Nuestro Maestro Jesús nos lo resumió magistralmente
con una sencilla instrucción: amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Amaos los unos a los otros, nos dijo el Maestro. En el Evangelio según el Espiritismo, el Espíritu de Verdad en 1860 nos indica lo mismo. Espiritistas, amaos. He aquí el primer mandamiento. Instruíos. He aquí el segundo. Es a través del poder del amor que derrumbaremos las barreras de orgullo y egoísmo. Y será a través de la instrucción que derrumbaremos las peligrosas barreras de la ignorancia. Seamos fieles a nuestros principios espíritas. Divulguemos adecuadamente la doctrina, principalmente a través del ejemplo edificante. Guardando nobleza de principios, conservando simplicidad. Quien ocupe, por ejemplo, un cargo de liderazgo debe ser el primero en preocuparse, él mismo, con la ejemplificación del Evangelio. Pues la evangelización es empresa de amor. Más allá de reuniones, más allá de jornadas, más allá de congresos. En nuestro día a día, demostremos paciencia. No hay problema que no pueda ser solucionado con la paciencia. La paciencia desarticula los mecanismos del mal. Demostremos indulgencia. Demostremos tolerancia. Ofrezcamos caridad de corazón. Si no, no seremos más que altavoces de palabras bellas que al no resonar en nuestras almas se perderán con el viento. Chico Xavier fue un excelso ejemplo de paciencia. Fijaos qué interesante, con respecto a las críticas que le lanzaban, decía: quien no tiene razón en lo que me critica, no merece respuesta. Quien la tiene está diciendo la verdad, y contra la verdad nadie puede nada. Esto es lo que Emmanuel me ha enseñado. Por ese motivo, la vida entera procuré oír en silencio las verdades y mentiras que sobre mí han sido dichas. En silencio, con humildad. Recordemos y pongamos en práctica a diario la maravillosa y conocida por todos pregunta 919 del Libro de los Espíritus de San Agustín. Conozcámonos, reflexionemos, meditemos, pongamos atención especial en aquello que debamos mejorar. Hagamos a diario examen de conciencia. Pues el registro de nuestra vida se registra en dos fases distintas. Primero, en nuestra actuación, en las personas y cosas en el exterior. Y después, en los archivos de nuestra conciencia, que recoge matemáticamente todos los resultados de nuestro esfuerzo, en el bien o en el mal. En ella está escrita la ley de Dios. Y es que después de la muerte física no nos volvemos malvados ni nos volvemos santos. Continuamos con nuestras mismas tendencias. Por tanto, el momento de comenzar nuestra transformación moral es ahora. Y esta es la propuesta y base de nuestra querida doctrina espiritista. Y aprovechando este momento tan especial, este momento tan íntimo en el que estamos juntos, quisiera solicitar vuestra atención especial para acercaros una lectura de Humberto de Campos, hermano X, del libro Cuentos y Apólogos, que se llama La Ficha, para nuestra reflexión personal, y dice así: Juan Mateo, distinguido predicador del Evangelio en la mies espírita,
La noche que alcanzó medio siglo de edad en el cuerpo físico, después de orar enternecidamente con los amigos, se fue a dormir. Soñó que alcanzaba las puertas de la vida espiritual y, deslumbrado con la ligereza que poseía, intentaba elevarse para disfrutar mejor de la excelsitud del paraíso. Cuando un funcionario del pasaje celeste se aproximó a recordarle solícito: Juan, hermano, para evitar cualquier sorpresa desagradable en el avance, conviene echarle un vistazo a su ficha. Y el viajero recibió el primoroso documento, en cuyo frente leyó espantado: Juan Mateo, renacimiento en la tierra en 1904, infancia tranquila, padres cariñosos y amigos, inteligencia preciosa, cerebro claro, instrucción digna, buenos libros, juventud holgada, buena salud, envidiables elementos de comodidad, sueño tranquilo, excelente apetito, seguro abrigo doméstico, constante protección espiritual, nunca sufrió accidentes de importancia. A los 20 años de edad se empleó en el comercio, se casó a los 25, manteniendo en régimen de esclavitud a su esposa. Católico romano hasta los 26, presenció sin prestar mayor atención 672 misas. A los 27 años de edad se transfirió para las filas espíritas. Compareció a 2.195 sesiones espíritas bajo la invocación de Jesús. Realizó 1.602 charlas y conferencias doctrinarias. Escribe cartas y páginas conmovedoras. Notable narrador, polemista cauteloso, 4 hijos, buena mesa en casa. No encuentra tiempo para auxiliar a los hijos en la búsqueda de Cristo. Efectuó 106 viajes de reposo y distracción. Gran intolerancia hacia los vecinos. Refractario a cualquier cambio de hábitos para la prestación de servicio a los demás. Nunca percibe si ofende al prójimo a través de su conducta, pero revela extrema susceptibilidad ante la conducta ajena. Se relaciona solamente con amigos del mismo nivel. Sabe defenderse con esmero en cualquier problema difícil. Conserva bienes inmuebles por valor de 600.000 cruceiros y guarda en cuenta de lucro particular el importe de 302.000 cruceiros. Para Jesús, que lo buscó en la persona de mendigos, de necesitados y de enfermos, dio durante toda su vida 90 centavos. Para cooperar en el apostolado de Cristo, ya ofreció 12 cruceiros en obras de asistencia social. Débito. Cuando iba a leer el ítem referente a sus propias deudas, fuertemente impresionado, Juan despertó. Era de mañanita. Por la noche, de buen humor, se reunió con los compañeros relatándoles todo lo ocurrido. Estaba transformado, decía. El sueño había modificado su modo de pensar. Se consagraría de ahora en adelante a un trabajo más vivo en el movimiento espírita. Pretendía renovarse por dentro. Reuniría ahora palabra y acción. Para eso, se hallaba dispuesto a colaborar sustancialmente en la construcción de un hogar destinado a la recuperación de niños desamparados que desde hacía tiempo ya deseaba crear. La experiencia de aquella noche inolvidable era con certeza un aviso precioso, y sonriente se despidió de los hermanos de Ideal, quedando pendiente en un encuentro para el día siguiente. Esperaba sentar las bases de la obra que se proponía llevar a efecto, pero la siguiente noche, cuando los amigos llamaron a su puerta, Juan Mateo estaba muerto, víctima de un accidente de las coronarias. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos todos nosotros pendiente esta ficha tan exhaustiva. Esta lectura nos hace hacer balance, ¿verdad? Y seguro que todos nosotros ahora pensamos, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Queridos hermanos, volvemos a repetirlo, el momento es
ahora. El momento es ahora. No lo dejemos para mañana, pues no sabemos cuánto tiempo, cuándo será el último día encarnados en este camino. Quizá en una próxima experiencia no dispongamos de tantas oportunidades, de tantas posibilidades como ahora tenemos, de tanto esclarecimiento, de tantos medios. Adquiramos responsabilidad, pues el hecho de conocer este tesoro de doctrina nos hace más responsables. No podemos medirnos con el mismo rasero que cualquier otra persona. Tenemos que buscar la excelencia moral. La excelencia moral. El conocimiento del espiritismo nos libera del miedo. Nos invita a vislumbrar el futuro con otra perspectiva. En la inteligencia divina encontramos el origen de toda coordinación y de todo equilibrio. La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. En la conclusión número 7 del Libro de los Espíritus, un dato que nos ofreció nuestro querido hermano Víctor Ruano, nos esclarecen que el espírita defenderá su vida como cualquier otro, pero con una indiferencia que le hace aceptar, sin murmuraciones ni quejas, una vida inevitable, como algo más bien feliz que terrible, por la certeza del estado que le sigue. Porque el estado de las almas después de la muerte ya no es un sistema, sino el resultado de la observación. El velo se ha descorrido en el mundo espiritual, que se nos aparece en la plenitud de su realidad práctica. No fueron los hombres quienes lo descubrieron mediante una concepción ingeniosa, sino fueron los mismos habitantes de ese mundo que vienen a describirnos su situación. La comprensión no es inmediata ni la transición instantánea. Si el ojo humano no puede pasar bruscamente de la oscuridad a una intensa luz, igual le sucede al alma. La muerte nos hace entrar en un estado transitorio, como comentaba anteriormente muy bien Carlos, en el estado de turbación, que se prolonga más o menos dependiendo de la elevación y del esclarecimiento de cada espíritu. Le será pues preciso familiarizarse con su nueva situación, hacerse consciente de su estado y tener el merecimiento necesario antes de ser asistido y llevado al medio cósmico para el cual se halle preparado por su grado de luz y densidad. Allan Kardec nos esclarece que para liberarnos del temor de la muerte, del temor a la muerte, hay que contemplar a esta desde su verdadero punto de vista. Es decir, hay que haber penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual y haberse formado una idea del porvenir lo más exacta posible. El espíritu encara así la muerte con otra perspectiva. Lo encara como una liberación, pues se trata de la puerta hacia la vida y no la puerta hacia la nada. Sabe que será un reencuentro con sus seres queridos y que no deberá apegarse a recuerdos para poder avanzar. Igualmente, nos ayuda a los encarnados también a encarar la desencarnación de nuestros seres queridos con una perspectiva, con una conducta diferente, como hoy nos ha dado un gran ejemplo nuestro querido hermano Carlos. Gracias, Carlos, y gracias a tu querido Padre por este ejemplo que nos estáis dando los dos hoy, en el día de hoy. Gracias. De regreso a la vida espiritual, para la mayoría todo es objeto de admiración, ya que todas las cosas difieren esencialmente del medio terrestre. La percepción con el periespíritu se realiza de manera global. Existe una sensibilidad global. El espíritu ve, oye y siente con el cuerpo espiritual entero, independientemente de su posición o de la dirección, ya que las sedes de los sentidos no encuentran una localización tan específica como en el cuerpo físico, con lo cual todas las sensaciones se magnifican, todos los sentimientos se magnifican,
Léon Denis, este querido amigo, en su libro En lo invisible, nos hace reflexionar sobre nuestras percepciones, invitándonos a imaginar, por ejemplo, escuchar lo que vemos. Imaginen escuchar el sonido de una flor. Para ello, nos dice en su libro, bastaría que en el lugar y sitio de la retina un haz de nervios pudiese unir el fondo del ojo a la oreja, escuchando lo que vemos. En lugar de contemplar el cielo estrellado, percibiríamos la armonía de las esferas. Si nuestros sentidos, en vez de estar separados unos de otros, estuviesen reunidos, no poseeríamos más que un solo sentido, un sentido general que percibiría al mismo tiempo los diversos géneros de fenómenos. Esto es lo que sucede en el plano espiritual con nuestro periespíritu. Y esto nos lo ha adelantado también nuestro amigo José en la primera conferencia de esta mañana. El espíritu encuentra la misma materia conocida en la Tierra, pero con una nueva escala vibratoria. Aparecen elementos atómicos más complicados y sutiles por debajo del hidrógeno y por encima del uranio, de la escala del sistema periódico de elementos químicos por nosotros conocido. Las leyes de la gravedad son menos rígidas, aunque siguen afectándole. El rigor de las estaciones es suprimido por los factores del ambiente que aseguran la armonía de la naturaleza, estableciendo un clima casi constante y uniforme. Los espíritus más elevados son capaces de ver en el presente imágenes que aparecen por nosotros situadas en el pasado o en el futuro. Recomendamos la lectura del capítulo 16 de la Génesis, Teoría de la Presciencia, para poder adentrarnos en este tema tan interesante. Tiene conocimiento igualmente de los pensamientos y sentimientos de parte de sus seres queridos. El tiempo no se cuenta por los relojes terrestres. Para un espíritu en el espacio no hay nacimiento ni puesta de sol que indique días, ni estructura periódica que establezca los años. Solo existe para él la duración y el espacio infinitos. Por tanto, el fenómeno del día y de la noche es muy diferente, comprobándose en lugar de las tinieblas nocturnas. Una leve disminución de la intensidad de la luz solar, que se vuelve difusa, como en los crepúsculos, repletos de colores y matices admirables, como si la luz pudiese penetrar en todas las cosas. Sin ser limitado por el espacio, el espíritu puede orientarse, encontrar una persona viva y seguirla, desplazarse hacia cualquier punto con la velocidad del pensamiento, por fuerza de su voluntad. Le basta dibujar en su mente el lugar, idealizándolo, y siguiendo sus recuerdos la voluntad lo guía en una fracción infinitesimal de tiempo. Pueden incluso, a veces con ayuda de sus guías, viajar a otras esferas. Los espíritus consultados por Allan Kardec nos dicen en la pregunta 89 del libro de los espíritus: ¿emplean los espíritus algún tiempo en cruzar el espacio? Y responden: sí, pero lo hacen tan rápido como el pensamiento. Los espíritus atraviesan la materia, lo penetran todo. El aire, la tierra, el agua y hasta el mismo fuego les son igualmente accesibles, así como pueden, por voluntad, elevarse por el aire a través de la volición, a través del vuelo. Se comunican a través del pensamiento. El pensamiento es lo que son las manos para nosotros en el plano material. Junto a su voluntad se crean formas en el fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal es el plasma divino, donde están inmersos constelaciones, soles, mundos y seres, como si de peces se tratase, todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío, nada responde al azar. Todo guarda un orden y está regido por unas leyes. Este fluido cósmico es además el vehículo de los pensamientos.
Ideas elaboradas con fuerza generan formas dotadas de movimiento, sonido y color en el fluido cósmico, las llamadas ideoplastías, perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados en la onda que las expresa. Si fuéramos realmente conscientes de lo que nosotros generamos con nuestros pensamientos, nos cuidaríamos mucho más de lo que pensamos. Igualmente que ahora no cogeríamos un bote lleno de grasa y lo tiraríamos por el suelo. No se nos ocurre. Sin embargo, a veces con mucha ligereza tenemos determinados pensamientos más inferiores que realmente están afectando la psicosfera de los lugares. Se están quedando impregnados. Es por eso que invitamos a la vigilancia de nuestros pensamientos, puesto que también nuestra compañía espiritual va a estar muy basada en la calidad de nuestros pensamientos. El periespíritu, nuestro cuerpo espiritual, varía regresando al plano espiritual fundamentalmente con respecto a nuestro cuerpo físico en el sistema reproductor y en el sistema digestivo. Al principio, impresiones corporales como el frío, como el hambre, persisten como cristalizaciones mentales del paso por la materia. El espíritu dispone de nuevos medios con que atender a su nueva alimentación. André Luiz nos describe en el periespíritu una especie de trompas fluidomagnéticas de succión, produciéndose la alimentación por ósmosis magnética, es decir, absorbiendo los elementos que regeneran su vitalidad en condiciones inimaginables de pureza y con las más delicadas composiciones químicas de la atmósfera. A pesar de ello, como podemos observar en la obra Nuestro Hogar, anteriormente mencionada, algunos espíritus precisan durante algún tiempo, por fuerza de sus arraigados hábitos, de alimentos fluídicos, energéticamente más densos. A pesar de ello, no se pierde el aparato bucal que nos es tan característico. Los espíritus describen que respiran también por sus pulmones y que sienten latir su corazón con absoluta normalidad. En el proceso de desencarnación incluso comunican que llegan a escuchar ambos latidos, el del cuerpo físico y el del periespíritu. En un libro que ha sido ya mencionado en esta mañana, Volví, nos esclarecen que los objetos de nuestro uso personal emiten radiaciones que se ligan a nuestras ondas magnéticas. Fíjense qué dato más interesante, creando elementos de unión entre ellos y nosotros, reclamando mucho abandono por nuestra parte, con el fin de que no nos retengan o perturben. Estos objetos materiales que a veces nos aferramos a ellos, fíjense que esto nos brinda la pauta de comprensión acerca de la mediunidad de psicometría. La vegetación se torna extremadamente interesante y extraña. Imaginad un clavel floreciente con sus raíces entrelazadas en la propia atmósfera del mundo. La flora es maravillosa, tan maravillosa que las flores emiten sonido, movimiento y luces de diversos colores. El agua produce formas y tiene luz propia. Al sumergirse en ella se nota que es energía, pudiendo andar sobre ella, flotar o bucear sin miedo y ningún peligro de ahogarse. En la vida errática vemos y recibimos espectáculos indescriptibles, las más provechosas lecciones. De esa manera muchas almas regresan al mundo terrestre, ricas en conocimiento, para encender las antorchas que guíen a la humanidad. Este dato lo hemos comentado también anteriormente, que muchas obras de arte de la tierra, cuadros, grandes composiciones artísticas, son inspiradas en obras del plano espiritual, presenciadas por los artistas en estado de emancipación, de desprendimiento durante el sueño. Tal vez podríamos hablar, en este caso, de arte espírita. Un ejemplo se nos describe en el libro Los mensajeros espirituales, de André Luiz, cuando en una casa de Socorro presencia el cuadro del martirio de Saint-Denis, cuadro original que presenció el pintor Florentin Bonnat,
una noche durante el sueño, para reproducirlo después al despertar. No obstante, las copias terrestres no tienen esa pureza de líneas, de luces o de afinaciones. Como reflexión final, hemos comprendido a través de Kardec que el conocimiento del espiritismo nos libera del miedo. Pero un dato a tener en cuenta por nosotros, espiritistas, es que el hecho de conocerlo, el hecho de ser trabajadores activos y habernos liberado de ese temor, no nos otorgará un pasaporte especial de regreso al plano espiritual. No tendremos un pase VIP una vez que regresemos al plano espiritual. Supondrá una influencia importante, como comentaron, en la duración de la turbación, puesto que comprenderemos mejor, comprenderemos de antemano la situación. Pero lo que más influirá finalmente será la práctica del bien y la conciencia pura. En fin, el estado vibratorio que presentemos de regreso. Tenemos el ejemplo del hermano Jacobo en el libro Volví, y queremos presentar también otro ejemplo que aparece en los mensajeros espirituales. El ejemplo de Monteiro, que presidía un importante centro espírita y realizaba la labor de orientador en las reuniones mediúnicas. Asistía a espíritus sufrientes, sin embargo, descuidó su conducta fuera de ellas. Era arisco, era intolerante y era muy dado a enjuiciar. Narraba su regreso al plano espiritual de esta manera. Prestemos atención, puesto que nosotros nos podemos ver en esta misma circunstancia. Dice Monteiro: pasé para acá como un demente necesitado de hospicio. Tarde reconocía que había abusado de las sublimes facultades del verbo. ¿Cómo enseñar sin ejemplo? ¿Y cómo dirigir sin amor? A la salida del plano físico me esperaban entidades peligrosas y rebeldes. Mientras tanto sentía dentro de mí un singular fenómeno. Mi raciocinio pedía socorro divino, pero mis sentimientos se agarraban a objetivos inferiores. Mi cabeza se dirigía al cielo en súplica, pero el corazón se pegaba a la tierra. En ese estado triste me vi rodeado de seres malévolos que me repetían largas frases de mis discursos en reuniones mediúnicas. Con actitud irónica me recomendaban serenidad, paciencia y perdón de las faltas ajenas. Me preguntaban igualmente por qué no me desprendía del mundo, si ya estaba desencarnado. Rogué, grité, vociferé, pero tuve que soportar ese tormento por mucho tiempo. Regresando a la colonia espiritual tras muchos años de sufrimiento, Veneranda, esta maravillosa ministra, le esclarecía: Monteiro, amigo mío, la causa de su derrota no es compleja ni difícil de explicar. Usted se entregó excesivamente al espiritismo práctico junto a los hombres, nuestros hermanos, pero nunca se interesó por la verdadera práctica del espiritismo junto a Jesús, nuestro Maestro. No hay cielos, no existen cielos donde se esté en vida contemplativa permanente. Existen entornos vibratorios de varios niveles donde el amor se plasma en trabajo, en ayuda a los demás. La doctrina nos aconseja algo muy interesante: hacer el bien hasta el límite de nuestras fuerzas. Subrayemos: hacer el bien hasta el límite de nuestras fuerzas, conforme a la anotación del Libro de los Espíritus, cuestión 642. Estamos aquí de paso, en la situación y lugar necesarios para nuestra evolución espiritual. Bendigamos cada oportunidad que tengamos. Cambiemos la palabra problema por oportunidad, puesto que todo lo que nos está sucediendo tiene su porqué. Queridos hermanos, hay que bendecir todo lo que nos suceda, pues son oportunidades divinas. Aprovechemos esta maravillosa oportunidad, estemos esclarecidos y empecemos desde ya.
mucha paz, muchísimas gracias y mucho amor para todos. Gracias.